Yeah, man. This is Cimarroque style. Desde la base secreta. Cimarroque style. ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta ya? Este son que traigo con cimarrón a toda la gente que tiene el vacilo. Yo voy cantando, por el sonito voy tirando pa' que todos mis frentes lo vengan vacilando. Oye tú Miguel, te venimos a cantar, aquí con mis frentes te ponemos a bailar. Oye corazón, venite por favor. Oye mamacita, disfrute este danzón. ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta ya? Mira esa yal como lo mueve en la pista. Ella lo hace más rico que cualquier artista. Es diferente y también natural. Y cuando me mira yo no puedo ni cantar, por eso yal. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que tú quieres que te hace gozar? ¿Tú quieres bailar con el Rastaman o quizás prefieras bailar con otro man? ¿Qué es lo que quieren las yales? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que quieren las yales? En un primer momento vemos que las poblaciones de origen africano llegan junto con los conquistadores. La necesidad era participar en las conquistas de los territorios centroamericanos. En un segundo momento viene otra migración forzada de personas esclavizadas, solo que esta vez las traen los funcionarios reales a Centroamérica. Y ante una demanda de personas esclavizadas, los comercializan, pero son para el servicio personal. Y a partir de eso y el desarrollo de los cultivos como el cacao en el siglo XVI, va a volver necesaria la necesidad de la importación de personas esclavizadas de origen africano. Es decir, en el momento en que la población indígena empieza a descender y el cultivo del cacao se vuelve importante a nivel europeo, es necesario traer a las personas esclavizadas para trabajar en primer lugar en el cultivo del cacao. Posteriormente se van a traer para trabajar en el cultivo del añil. Cuando el cacao deja de ser económicamente rentable, se empiezan a traer a personas para trabajar en el cultivo de añil. Entonces, a partir del 18 sí sabemos que las personas que llegan son de origen de Guinea, Angola y el Congo principalmente, y que llegan a través de Panamá. La otra forma de que se van a insertar es a través de la agricultura. Básicamente van a ser pequeños parceleros o pequeños agricultores, y también se van a dedicar a jornaleros de mano de obra pagada, que van a trabajar siempre en las plantaciones de añil. Y esto es a finales del 18 y principios del 19.
más que esclavos africanos, a diferencia de lo que estaba sucediendo con las minas de oro y plata en los siglos XVI y XVII, para el caso de la minería en Metapán, más que todo en el hierro, pues la mano de obra estaba haciendo a partir de mulatos que se trasladan a estos lugares en donde hay trabajo, y por supuesto también a partir de mandamientos de indígenas, también se está utilizando mano de obra indígena, tanto como mulata para elaborar el hierro en los ingenios de hierro de Metapán. Los esclavizados van a llegar primero a través del Atlántico, los puertos que la corona había habilitado en el Atlántico como Omoa y el de Río Dulce, el castillo de San Felipe. A través de eso van a llegar en el Atlántico y en el Pacífico a través de Acajutla. Entonces, la importancia del puerto de Acajutla es porque es el único puerto habilitado para Centroamérica en el Pacífico. Y este va a recibir el tráfico que viene de México y el tráfico que viene del Perú. El Perú y Panamá van a traer esclavos a Centroamérica a través de la entrada aquí, a través del puerto de Acajutla. Y al mismo tiempo se van a comercializar productos que vienen procedentes de Perú, además de los esclavos, a cambio de añil, que se va a llevar para el Perú. Piezas de indias en la historia se le llamaba a los africanos, a los negros que iban a ser vendidos. Podían ser mayores, mujeres o niños, jóvenes, y cada pieza de indias tenía su propio valor, porque no era lo mismo un negro de tal edad a una mujer o a un niño, y aún entre los mismos africanos dependía de su origen. Supuestamente, por ejemplo, entre los hombres, el de más valor eran de los que hemos llamado mandingas, los grupos creo que es parte de Guinea, la Guinea portuguesa en ese momento. Los mandingas, los negros mandingas podrían ser de los más considerados porque se les tenía por hombres muy fuertes, poco propensos a las enfermedades y muy aptos para el trabajo. Así que las piezas de indias es un nombre mercantil totalmente sobre el valor que tenían los esclavos. A finales del siglo XVIII, lo que encontramos es una población esclavizada cada vez menor y una población mulata libre cada vez mayor. El hecho de ser poblaciones de origen africano libres les permite participar dentro de la economía colonial. Muchos de ellos van a llegar a ser propietarios de haciendas, de grandes haciendas añileras. También se van a dedicar al comercio. Otros se van a dedicar a los oficios, por ejemplo, van a ser sastres, carpinteros, zapateros. Las mujeres también van a participar activamente en la economía, tanto como cocineras en algunas ocasiones. En ese tiempo se consideraba que el negro era la persona más fuerte, era una persona nacida en un ambiente para el trabajo. Entonces, quieras o no, Bartolomé de las Casas, aunque sea defensor de los indígenas, defensor de las personas, también está atado a creencias que se manejan en el tiempo, ¿no? Que se manejan principalmente en ese tiempo. En El Salvador hubo, creo yo, 4 migraciones. Una o 5. Una es la que llega con los conquistadores. La otra llega con los funcionarios reales. Estas son más que todo migraciones forzosas. Y a lo largo del 16, 17 y 18, la llegada de otra migración también forzada de personas esclavizadas provenientes de África, de algunas regiones de África. A finales del 19, con la llegada del ferrocarril, hay
otra migración, probablemente otra migración, que es la que viene de Jamaica o de otros lugares del Caribe, posiblemente traída por los ingleses, que en este caso habrá que investigar más a ver si es realmente cierto lo que te estoy diciendo. Y la última migración es la del 2007, la que se refleja en el censo del 2007, que tuvo que ser antes de eso, probablemente a finales del siglo XX y principios del XXI. Vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizante vendría, para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Con toda la energía que debe un diputado promover los asuntos interesantes a la patria, pido ante todas las cosas y en la sesión del día se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos afrodescendientes. Y por eso es que el mundo colonial crea las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, como dos grandes guetos. Dos grandes comunidades dentro de esa visión escolástica, tomista, ¿no? De esas dos grandes comunidades autosuficientes, autárquicas por sí mismas. Pero en la realidad esa autarquía y esa autosuficiencia no se da. En la realidad lo que sucede es una mezcla no solo biológica, sino cultural, y luego con la incorporación de un tercer grupo, el africano, la mezcla es mucho más abundante, mucho más rica, pero también mucho más compleja. Y es esa mezcla la que da estas variaciones fenotípicas, culturales, multirraciales, que los habitantes de aquella época denominaban entonces como castas, ladinos, pardos, mulatos, etc. Pero insisto, ¿no? Siempre con la visión de la corona de querer mantenerlos disciplinados, quererlos controlados y fiscalizados, ¿no? Como grupos jerárquicos, corporativos, monolíticos, como lo pretendía ver la corona española. Y lo de José Simeón Cañas creo que es esto, producto de la influencia de las filosofías humanitarias francesas, producto también de la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia Católica, así como había una corriente que aceptaba esa norma de la esclavitud, había muchísimos que no lo aceptaban. Entonces, esa conjunción de corrientes es la que puede haber producido en un hombre excepcional, como tiene que haber sido José Simeón Cañas, ese sentimiento de preparar una locución de esa manera y con un contenido emocional tan fuerte para presentarlo al Congreso. Los negros bozales eran los negros que venían procedentes de África, ¿no? Y que no habían nacido en América. Es decir, a diferencia de los negros criollos, como se le llamaban en algunos lugares, ¿no? Que eran, o los esclavos criollos, que eran aquellos negros nacidos en América, ¿no? Los negros bozales eran los que venían directamente de África hacia América y se vendían, ¿no? Y a veces estos negros eran mucho más cotizados que los negros criollos. Los mulatos eran los descendientes de españoles con negros, ¿no? Originalmente. Ladino es un término interesante en el mundo colonial. Ladino viene de latino, el latinizado, el ladinizado. Y en principio se entendió como aquel indígena, ¿no? O aquel no europeo, más bien digámoslo así, aquel no europeo que buscaba latinizarse, que buscaba ladinizarse, que buscaba, es decir, adquirir una conducta, una vestimenta, ¿no? Aunque sus rasgos físicos no lo mostraran, de carácter europeo, ¿no? Los lobos fue una de las tantas clasificaciones, casi más de 30 clasificaciones que se hacen, ¿no? Y se les denominaba así, teóricamente, ¿verdad? Teóricamente, a los descendientes de los chinos con indígenas. Los chinos eran los que descendían de mulatos con indígenas, ¿no? Si nosotros revisamos en la actualidad, Sambo se le llama a muchos mulatos, ¿no? O se intercambia, pero en el mundo colonial Sambo era el descendiente de mulatos con indígenas, propiamente tal, ¿no? Los cimarrones eran aquellos negros, ahora se utiliza mucho y tiene que ver con lo que se utiliza en el mundo colonial, ahora se utiliza mucho con la gente rebelde, ¿no? Este es un cimarrón, los padres dicen muchas veces a sus hijos, este es un cimarrón,
Y evidentemente en el mundo colonial se le llamaban negros y marrones, mulatos y marrones, aquellos mulatos o negros esclavos, ¿no? Rebeldes, es decir, que habían huido de sus trabajos, que en algún momento se habían rebelado, ¿no? Desde ahí venía el término cimarrón, que también se le aplica mucho a los animales de carga, ¿no? El pardo supuestamente es un ladino, ¿no? Es decir, el pardo sería una especie de mestizo. El pardo es un mestizo ¿de qué? Un mestizo mulato, un sambo. El mestizo originalmente es el hijo, el descendiente de las primeras dos repúblicas creadas por el mundo español, ¿no? La República Española es la República Indígena, ¿no? Dos guetos autonómicos entre sí, ¿no? Pero en el proceso de mestizaje biológico-cultural, pero fundamentalmente biológico, surge un tercer individuo que todavía no tiene nada que ver con el mundo africano, ¿no? Y es el mestizo. El mestizo es el descendiente de indígenas y españoles, originalmente. La iglesia creía en ese tiempo que la esclavitud no era un mal, sino era un bien necesario. Tanto así que se justificaba bíblicamente, porque la Biblia no prohíbe la esclavitud, excepto si es de su mismo pueblo, de su misma raza, pero con los extranjeros no. Además, la Iglesia Católica en el tiempo de la colonia planteaba que el sufrimiento de Cristo lo planteaba siempre de manera positiva, en el sentido de que habría que sufrir para poder salvarse. Los esclavos eran los negros y los mulatos que estaban en esa situación, que no habían sido manumitidos o que no eran hijos de madre libre, porque hay que recordar aquello que se habla de la ley del vientre también, que el hijo de madre libre nacía libre. Entonces los esclavos eran los negros y los mulatos en ese estado. Mucho, pero por muchísimo tiempo. Aquí se pensó en el país que liberar los esclavos era liberar esclavos indígenas, pero eso no es así. Hubo una época de esclavitud indígena. Obviamente estamos hablando también de un proceso histórico en el que interviene esa idea de blanqueamiento mental, social, cultural. Considero que es a partir de esas concepciones que la gente va relegando la imagen de los mulatos, porque ya estamos hablando de un culto del 18, del 19, y la gente va relegando la idea del mulato, obviamente por esa misma concepción del racismo y de negación. ¿Y cuál era la prédica que hacían esos curas en el tiempo de la colonia? Les decían a los negros que sufrieran con paciencia, igual como Cristo sufrió. Es más, tomaban una frase de San Pablo que decían que el sufrimiento que ellos estaban viviendo completaba lo que Cristo no había sufrido. La esclavitud era una institución legalmente aceptada. Que José Simeón Cañas hablara de la indemnización, para mí no le quita, sencillamente es una realidad histórica del momento. El esclavo, hombre, mujer, niño, lo que fuera, era un bien, tenía un precio. En el momento de decir se terminó esto, significaba una pérdida de una parte de un caudal para el dueño. Yo creo que eso es una falacia. Decir que no se puede juzgar con cánones morales actuales lo que aconteció en el pasado, a mí me parece una falacia. ¿Por qué razón? Porque la moral siempre han habido principios que han permanecido en el tiempo. Por ejemplo, dentro de la religión católica existe el no matarás, que Montesinos, en una de sus homilías al inicio de la Cuaresma, les recordó a los españoles. O sea que siempre han existido personas, siempre han existido principios, siempre han existido esas luces para poder llevarnos hacia una buena conducta y hacia respetar la vida de los seres humanos. San Benito es mi hermanito, San Benito es mi hermanito, y yo lo quiero porque es negrito, y yo lo quiero. Qué lindos ojos, qué lindos ojos. Ay, que redama, ay, que recoja, a la boga,
remos al agua. Este es el baile de San Benito. Bailen muchachos, pero bonito. Bailen muchachos, pero bonito. ¡Que viva San Benito! ¡Que viva! El hecho es que esa negación de lo negro ya es una transmisión del proyecto liberal. El proyecto liberal nos dice todos somos iguales, y esto me lo acaba de decir el historiador Sajid Herrera, que ha visitado bastante el siglo XIX. Me dice, bueno, en los periódicos salvadoreños uno no encuentra referencia a los indios cuando tenía que haber bastantes pueblos indios en ese momento, y sí los encuentra en los periódicos guatemaltecos, en cambio. Entonces, a partir de esa idea de Estado-Nación y conformación de unificación de las sociedades, es que ya empieza a negarse todo este mundo africano en El Salvador. Y a partir de ahí la gente empieza a creer que nunca han existido negros en el país. Y en ese sentido, siempre vamos a identificar a ese negro el que viene de otro lugar, pero nunca es el negro que nace en El Salvador. Por eso es que es parte de esa negación y de ese racismo que se va empleando y que ahorita en el imaginario colectivo salvadoreño es lo que más demanda, pues. Preguntas en cualquier lugar, hay negros y te van a decir, sí hay negros, pero han venido de otro lado, nunca son de acá. La gente tiende a negar esa parte de la historia salvadoreña. Fíjate que como yo soy producto de una cultura urbana, donde inclusive ni siquiera tocamos lo indígena, ni como concepto, ni como palabra, ¿no? Sino que hablamos de campesinos, porque nos fueron introduciendo en la enseñanza, en el sistema educativo, de que no hay indígenas, no hay negros, que solo habemos mestizos, o sea, mezcla español e indígena, o criollos también hay, pero de ahí no existe más, de modo que a la hora uno de expresarse en su literatura no aparece. El mismo Roque Dalton, que es un escritor de vanguardia, no aparece eso. Salarrué tiene algo ahí, el famoso cuento del negrito que quería chelearse, ¿no? Y creo que Marroquín, como muchos pensadores latinoamericanos, absorbieron la filosofía vasconceliana de la raza cósmica. Aquí el ideal nuestro es fundir todas las razas en un solo crisol mestizo y olvidémonos de las diferencias culturales. Entonces en el libro de Marroquín es claro que para él la independencia del Salvador, incluso la liberación salvadoreña, funciona a partir de lo que voy a llamar una biopolítica. Es decir, vamos a liberar al mestizo, no vamos a liberar al indígena, ni al blanco, ni al africano, ni al asiático, sino a esta raza cósmica. Entonces, él está absorbiendo, si quiere, la ideología del enemigo. Nuestra literatura realmente comienza con don Francisco Gavidia, y digo porque lo anterior es más bien mimético de lo que se hacía en otras partes, en América del Sur, o Estados Unidos, no, en Estados Unidos no, perdón, en España, en América del en otras partes. El hecho es que don Francisco se plantea la necesidad de fundar una literatura patria. Y entonces lo hace a partir de nuestras leyendas, a partir de nuestra historia. Y por cierto, una de sus primeras obras, Júpiter, toma como personaje central a un negro. David J. Guzmán en sus escritos realmente se pone muy conservador, muy reaccionario, en el sentido de considerar todo lo que sea de color como algo perverso, como algo horrible, y de por ahí vienen también, han sido nuestros maestros, ¿no? A través de la escuela, a través de sus libros, vienen todos esos prejuicios en El Salvador de que nosotros no tenemos nada de negro, que lo negro es negativo, porque él empieza a decir de que, bueno, dice, no he visto gente más fea, dice,
que un mestizaje de sambo, quiero decir, que es la mezcla entre negro e indígena. Dice, es lo peor que hay. Por otra parte, le decía, yo no creo que el color sea el único rasgo definitorio de una raza. Creo que las razas humanas son más complicadas que las frutas. No vamos a clasificar a las fresas y a los tomates como la misma fruta porque son rojas. Entonces tampoco vamos a clasificar a todo lo negro como una sola raza, porque hay otros rasgos, tipo sanguíneos, la conformación de la cabeza, braquicéfalos, dolicocéfalos, pero esos no son tan visibles, no son tan evidentes. Entonces creo que tenemos que ir de lo evidente, ¿no?, a algo, de lo manifiesto, de lo visible a lo invisible. Y ahí está lo negro. El hecho es que cuando Salaró escribe El Negro en Cuentos de Barro, él está usando expresiones que pueden parecer racistas. De hecho, no las está usando él, puesto que está usando el lenguaje de un indígena. Es un indígena quien está contando la historia de alguna manera, como en los Cuentos de Barro sucede. Pero al final resulta que él se está identificando con el negro. El negro toca la flauta maravillosamente y quien le ha enseñado le llega a decir, dime el secreto que le has hallado a la flauta que yo no entiendo. Y el negro responde, es la tristura, la color. Por eso mismo será difícil desde el fenotipo que conocemos, el fenotipo de qué es ser negro, ¿verdad? Será difícil de poderlo ver actualmente en El Salvador, como si lo comparamos con otras latitudes, por ejemplo, en el Caribe o esto y lo otro, pues el afrodescendiente de El Salvador no se ve tan fenotípicamente como hemos pensado el negro, ¿verdad? Hay 200 años de esta mezcla, ¿verdad? De este mestizaje, y por eso es que probablemente muchos de los salvadoreños no podamos verlo así a ciencia cierta. Siempre andan en bandas y sé que son Batman, y cuando salen de su casa armados andan. Los manes se matan, no respetan nada, no se deben a pensar que la vida no. Siempre andan en bandas y sé que son Batman, y cuando salen de su casa armados andan. Los manes se matan, no respetan nada, no se deben a pensar que la vida es sagrada. Entiendo que es lo que pasa cuando ando por la calle. En Atiquizaya, a personas que tienen el pelo colocho, el pelo rizado o el color de piel negro, moreno, se les llama panunes. En algunos casos, en la monografía inédita de la Casa de la Cultura, la directora menciona esa práctica aquí en Atiquizaya, y también entre los pueblerinos de aquí se reproduce esa adscripción identitaria. Hay dos novelas que casi nadie cita sobre 1932, porque todo el mundo, bueno, cita lo más conocido, Miguel Mármol de Roque Dalton, Cenizas de Salco, ¿verdad? Para mí esas son novelas tardías. Pero hay dos novelas que son tempranas, que son muy interesantes. Una que se llama El oso ruso, de Gustavo Alemán Bolaños. Los panunes surge en la historiografía oficial a finales del siglo XIX, en los escritos de Santiago Barberena. Menciona que los panunes llegaron a mediados del siglo XVII de la costa de Honduras a Atiquizaya, colonos zambos que trabajaron en la hacienda de Bartolomé de Molina, una hacienda que se encontró entre Chalchuapa y Atiquizaya. Y los panunes, según mi interpretación, se refiere a una etnia africana, banunes, banyoc, banyunes, de la región Senegambia. En esa novela, él menciona la presencia de un poeta afrodescendiente, negro, le dice él, y lo define, le da una descripción racial muy clara y opone incluso su configuración racial a la de Martí. Martí es bien parecido y blanco,
Y Chinto es negroide, labios abultados, pelo ensortijado, dice él. Y él está exaltando a las masas, dice, en una poesía claramente bolchevique, a la destrucción, ¿no?, en Huayúa. Luego, lo interesante de este personaje en esa novela es que se vuelve, pasa de ser un bolchevique a ser un defensor de Martínez. Entonces, me plantea ese dilema del afrodescendiente como un personaje ambiguo, de ultracomunista pasa a ser ultrafascista. Y para el siglo XX es interesante que en el contexto del levantamiento de 1932 son indígenas de Nahuizalco que durante las entrevistas que realizaron Jeffrey Gold y Santiago Consalvi del Museo de la Palabra y la Imagen, narran de la participación de mulatos de Atiquizaya y Turín en el levantamiento, y que ellos son los protagonistas en Nahuizalco, que quemaron la alcaldía, también son protagonistas en la organización anteriormente de la insurrección, y esas fuentes de la historia oral podemos comparar y enriquecer, complementar con un libro, con una novela olvidada, se puede decir, sobre el levantamiento del 32, escrito por Miguel Ángel Ibarra, Cafetos en Flor, 1947, en México. La otra novela la escribió Machón Vilanova, se llama Ola Roja. Esa es un poco más conocida, al menos la citan ciertos libros sobre 1932, mientras la de Gustavo Alemán Bolaños casi nadie la cita. Son las leyes de migración de 1933, ¿no?, que si bien se declaran un año, el 21 de junio de 1933 en el diario oficial, pero sí connotan un pensamiento racista por parte, porque si analizamos esa ley, primero esa ley es una ley que quiere regular, ¿no?, y autorizar a las personas que viven en el país, ¿no? Las personas que viven en el país necesitan una autorización para salir, y también las personas que quieren entrar necesitan una autorización al país. Soy Sebastián de la Negra, la reina de los africanos. He venido a celebrar en este día festivo con mis toreros. De mi nacimiento, las mujercitas cantan, duro te contento porque sabes que eres rey. Soy un pobre viejo que vengo caminando muy despacito, toda la gente está mirando este baile tan bonito. Dentro de lo que es la rama de la genética, una subespecialidad que es la genética poblacional o genética de poblaciones, la cual se basa en ir a estudiar o caracterizar ciertos puntos específicos del ADN que son específicos para una población determinada. Esto es lo que nosotros llamamos marcadores genéticos o perfiles genéticos, de tal manera que cada país tiene o debe de caracterizar a su población desde el punto de vista genético. Al mismo tiempo, esto nos sirve para determinar las llamadas distancias genéticas, es decir, para saber qué tan relacionados estamos con una población vecina o con un país vecino, y asimismo también con países pues alejados, incluso continentalmente hablando, de tal manera que existe dentro de la ciencia genética, ¿verdad?, una rama que nos permite ir a estudiar estas características y al mismo tiempo que nos respondan todas estas preguntas en cuanto a la relación filial que muchas veces podemos tener con otras poblaciones. Inicialmente nuestros estudios se centraron
en encontrar diferencias entre las cepas que venían entre Costa Rica y El Salvador. Estas cepas encontramos una gran cantidad de genes españoles fundamentalmente, pero lo que nos llamaba la atención es que genéticamente estas cepas son muy diversas en Costa Rica y muy homogéneas en El Salvador. Esto por razones obvias, la cantidad de personas que vinieron del continente europeo en Costa Rica son mucho mayores que las que llegaron aquí a El Salvador. Los genes amerindios aparecen en una muy baja proporción, pero hasta ese momento de la investigación nunca habíamos contemplado la posibilidad de esta otra migración, que es la migración de africanos a El Salvador. Sí, lo que tendríamos que hacer, ¿verdad?, es ir a tomar muestras de sangre o muestras de saliva, pues, de estas poblaciones, de los descendientes directos de estas poblaciones. Esto es lo que se le llama un estudio poblacional propiamente dicho, ¿verdad? Hay que ir a estudiar tanto el ADN de tipo nuclear, como en este caso quizás sería más interesante estudiar los llamados haplotipos o perfiles genéticos del cromosoma Y. ¿Por qué el cromosoma Y? Porque el cromosoma Y es un cromosoma que solamente lo tenemos los hombres. Y en este caso, pues la tesis es que vinieron, ¿verdad?, negros, africanos, y ellos se reprodujeron aquí. Entonces, lo más lógico es pensar que vamos a ir buscando, pues, la rama paterna, ¿verdad?, que se haya fijado aquí en El Salvador. La investigación ha ido evolucionando. La primera evidencia que tuvimos nos decía que en El Salvador había mucha más influencia africana que en Costa Rica. Posteriormente hicimos otro estudio más detallado que ubica una cepa salvadoreña dentro del grupo de cepas africanas cuando las comparamos con cepas patrones. Y ubicando la paciente que era de donde se había aislado o se había encontrado esta cepa, una entrevista que se le hizo buscando el origen de sus ancestros, ubica a sus ancestros en la zona de Comasagua, Conacatepeque, Santa Ana. La paciente negó la existencia de ancestros negros en su familia. Sin embargo, al entrevistarla en su rostro y en sus características físicas, era evidente la presencia del continente africano. En el caso de este estudio que realizamos en el 2010, no ha sido mucho tiempo que se realizó, encontramos una distancia genética muy corta, claro está, en los países centroamericanos, principalmente con Honduras, ¿verdad? Encontramos una distancia genética que casi no podríamos distinguir entre un hondureño, entre un salvadoreño, ¿verdad?, hablando genéticamente, ¿verdad?, con el estudio del cromosoma Y. E incluso encontramos también características genéticas muy cercanas con poblaciones tan alejadas de nosotros como son el pueblo argentino, ¿verdad?, o poblaciones de Porto Alegre en Brasil, ¿verdad? Así lo decimos nosotros en el estudio, en los cuales encontramos una distancia genética muy corta. Posteriormente, la evidencia que tenemos ahora más fuerte es la secuenciación del genoma completo de una cepa de Helicobacter pylori que fue aislada de un paciente que tenía cáncer gástrico, ubicado en la zona de Aguachapán, el paciente. Y la inspección preliminar de la secuencia de este genoma ubica también una gran relación o una relación muy fuerte de estas bacterias o de esta bacteria con cepas de origen africano y también europeo. La relación con las cepas amerindias continúa siendo pequeña o muy escasa. Nosotros sabemos desde el punto de vista genético, ¿verdad?, que nuestra población no la podemos caracterizar como endogámica, es decir, que únicamente, ¿verdad?, los salvadoreños, pues, nos casamos únicamente con salvadoreños y no con nadie más que no sea salvadoreño, no es así, ¿verdad? Debido al flujo, ¿verdad?, migratorio que hay, ¿verdad?, o a las migraciones que han habido a lo largo, ¿verdad?, del tiempo en nuestro país, nos hemos visto mezclados también, ¿verdad?, con esos genes de otras poblaciones. Y es por eso que los estudios poblacionales, pues, determinan que existen ciertas distancias poblacionales con otros países, ¿verdad? Por lo tanto, llamar que solamente aquí en el país existen indígenas, ¿verdad?, sería una falacia. ¿Por qué? Porque genéticamente eso no es sostenible. Si las cepas que se encuentran en El Salvador son 24% español, 25% africana,
tienen un 4%, 3.9% amerindio. Es decir, quiere decir que son híbridas. Y si las cepas son híbridas, esto también, es decir, quiere decir que la población también es híbrida. Y esto que se llama híbrido es lo que se conoce a nivel de los humanos como mestizaje. Es decir, los humanos somos también, los mestizos somos también híbridos. Híbridos resultantes de genes aportados por distintas poblaciones. ¿Por qué no se ven? Porque realmente la cantidad de genes amerindios aportados fue realmente grande. Se mezclaron rápidamente en la población. El mejor ejemplo es como echarle café a la leche. Si echamos poquito café, la leche sigue blanca. Si echamos mucho café, la leche comienza a tornarse cafecita. Entonces, esta es la mejor forma de entender este fenómeno, que realmente tenemos genes. ¿Pudiera usted creerme que tengo genes africanos, por ejemplo, y asiáticos, a pesar de mis ancestros europeos? Por lo tanto, aunque las personas, ¿verdad?, no vean individuos negros como tal aquí en El Salvador, no significa que nosotros no tengamos, ¿verdad?, una cierta influencia genética de parte de estas poblaciones. De hecho, nosotros lo hemos, ¿verdad?, apuntado en nuestros estudios poblacionales, que también estamos relacionados con otras poblaciones, ¿verdad?, incluso alejados de nuestro país, ¿verdad?, pero los cuales han contribuido a nuestros genes, ¿verdad?, y los cuales se están transmitiendo de generación en generación. Por secuenciación sabemos que muchas de las cepas salvadoreñas se asocian frecuentemente con las cepas africanas, fundamentalmente con las cepas de África Occidental, por ejemplo Gambia. Lo que no sabemos realmente es cuál puede ser la implicación de este 25%. En primer lugar, es un tema desconocido. La población afrosalvadoreña, en términos generales, es desconocida. Por lo tanto, este trabajo que ustedes están haciendo se va a convertir en un punto de referencia importante para los investigadores, para el movimiento social y otros actores. Si la historia nos dice que Nuestra Señora de la Paz es Nuestra Señora de las Nieves, que era una imagen muy venerada por los negros, que es una imagen mulata, y que en San Miguel, la población de San Miguel a principios del siglo XIX es mulata. Es más, si nosotros vamos a los distintos pueblos de San Miguel, vamos a encontrar gente con el color de la piel bastante morena, o sea, pareciera que la genética no nos está engañando, ¿verdad? Por aquí pasó mucha gente negra. Ahora, lo que a mí me ha preocupado siempre es cuál fue el interés de cambiar la versión histórica a una versión mítica. Si los franciscanos traen la imagen de Amapala para San Miguel y se construye la historia, prácticamente eso obedece por querer reorientar, ¿verdad? Reorientar la fiesta ¿hacia dónde? Hacia los blancos, hacia los criollos. Y entonces ir dejando de lado, ¿verdad?, a los negros, a los mulatos, que eran quienes tenían como su patrona. Entonces, la fiesta de San Miguel, en torno a la Reina de la Paz, es una fiesta que en cierta medida está encubriendo la historia. Bueno, en realidad, para mí siempre ha sido diferente. Todos mis hermanos han sido diferentes a mí. Mis hermanos son mucho más chiquitos, de estructura bien delgadita, y para mí siempre he sido diferente a los 5 hermanos. Y ahora entiendo por qué, porque ninguno de ellos tiene eso, sino que yo, y para mí es un orgullo. Me encanta ser diferente y me gusta incluso que me digan que si soy de aquí, porque aquí casi no hay mucha esa línea de afrodescendientes. Me preguntan si son de Honduras o de Jamaica o de algún lugar. Bueno, yo desde que comenzamos a
hablar en clase acerca de eso, creo que siempre surge la intriga porque en mi familia hay mucha gente o es demasiado pequeña o en mi caso yo suelo ser alto igual que otros primos y siempre tenemos a ser morenos y tenemos como nariz un poco gruesa. Entonces es bueno ser diferente, es bueno saber de dónde venimos y creo que es un orgullo también el simple hecho de dar un paso más allá y de saber que somos diferentes y que venimos y que conocemos nuestros orígenes, ¿no? Creo que es un buen paso. En mi caso, cuando se lo mencionó en clase y lo que hemos ido investigando hemos estado aquí en la U, ¿verdad? Porque el documental de la EVA mitocondrial ya lo había visto en julio, el licenciado Martínez lo pasó, y como desde que ahí me quedó la duda, pero cuando usted me lo dijo directamente, para serle sincero, a mí medio como, no sé, sentí risa, ¿verdad? No sé, porque por la comprensión que se tiene, ¿verdad? Generalmente, como usted dice, uno piensa que el mestizaje tiene que ser español, indígena, obligatoriamente. Entonces yo decía, yo paso del 1.60, yo tengo sangre europea, ¿verdad? Entonces como que uno piensa así y a mí me tomó por sorpresa, ¿verdad? Como que siempre me he fijado que hay bastante rasgos, ¿verdad? Digamos, en un grupo de amigos siempre hay alguien, un morenito, ahí le dicen, hasta el apodo, ¿verdad? Más común le dicen. Siempre hay uno, entonces como que ya veo diferente y me voy fijando, ¿verdad? Digamos, voy en la calle y me fijo, puede ser hermano mío, puede tener alguno de mis genes, no sé, prácticamente es. Y es el Acta de Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821. La enmienda cuarta del Acta de Independencia plantea la elección, elegir un diputado por cada 15.000 habitantes, incluyendo a los ciudadanos originarios de África. Y eso estamos hablando de los 5 países de la región. O sea, Centroamérica no tiene razón de ser si no recoge la multiculturalidad y la multietnicidad. Y si el Acta de Independencia lo plantea, es porque había una presencia africana y afrodescendiente significativa en la región para el año de 1821. Y ahí se incluye El Salvador. Yo siempre me hacía esa pregunta constantemente, ¿por qué somos morenos? Porque cuando estaba en la universidad tenía un catedrático que decía, usted de San Alejo, o quién más es de San Alejo, y casualmente éramos morenas. Pienso que todo depende sobre el patrón cultural, sobre la enseñanza y sobre todo la seguridad como personas. A nosotros nos dijeron que vinieron los negros aquí y los anduvieron como esclavos, pero ya después, a donde se sacaron todo el oro del río de Darién, me contaba un bisabuelo de uno que se llamaba Humberto Montenegro. Sí, entonces a ese le decía, y de allí vinieron los negros y ya se quedaron unos pocos por la Agua Fría y otros pocos aquí. Por eso que nosotros somos bastantes morenos, porque aquí en San Alejo hay más gente morena que blanca. No podemos negar de dónde venimos, ¿verdad? No me puedo pintar el color diferente, más mi sangre, la fuerza, lo que tengo en mi ser es afrodescendiente. Soy orgulloso de ser sanalejense. En donde quiera dicen los morenos de San Alejo, los coloches de San Alejo. Por lógica, somos unas personas muy sobresalientes en San Alejo y gracias a Dios por ser como somos. Si Dios no es Chele, si Dios es moreno también. Y recordaba que en las clases, ¿verdad? Educación básica, educación media, nos decían que éramos descendientes de mayas, toltecas, ulúas, y nos comentaban también de la clase india, que eran los esclavos. Entonces por ahí, ¿verdad? Se decía que esta gente eran bastante morena y por eso nosotros tenemos ese color moreno. Pero ya eso de indios o descendientes de África, no recuerdo mucho que en clases nos comentábamos eso. Simplemente éramos descendientes de los indios, de los esclavos, nada más. Y por tanto me siento sumamente acompañada por estas investigaciones que se han hecho recientes y que se están haciendo
porque esto me arroja a mí otras luces también, ¿no? Y te da certezas que no podías tener solamente desde tu campo, te da, digamos, otros caminos por donde andar. Voy a poner un ejemplo, el San Benito de Palermo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Un santo negro, ¿no? Estamos viendo nosotros la presencia de más de una veintena de Cristos negros, ¿verdad? En diferentes fiestas religiosas que hay todavía en el país. Y lamentablemente, realmente, con los afrodescendientes, como a veces cualquier cosa en nuestra historia, hay como muy escasa información sobre esas culturas, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado quizás a veces con poca información que no nos permiten a nosotros accesar como para tener nosotros un registro de esas cosas. Ahora realmente yo debo decirlo, con esta entrevista o con esta motivación, este acercamiento, esta difusión que se está dando de la cultura de los afrodescendientes, estamos nosotros como muy interesados en buscar más información y lo más pronto posible incluir dentro del repertorio del Ballet Folclórico Nacional estos sucesos que han venido sucediendo por años, solo que nosotros no los conocemos.